La visibilización, la promoción y la reactivación del sector cultural es una prioridad. Por eso el Instituto Departamental de Cultura del Meta ha trabajado en la producción de 3 espacios virtuales en apoyo a nuestros artistas. El primero de ellos lo pueden encontrar en Instagram como @Galería Macundales. Allí podrán disfrutar del trabajo de nuestros artistas plásticos y además podrán comprar directamente con ellos sus obras. El segundo espacio se llama La Grisapa. Desde la comodidad de su casa y a través de Facebook del Instituto Departamental de Cultura del Meta podrán conocer a nuestros artistas e intérpretes de diferentes géneros y también podrán contratarlos. El tercer espacio, Llanerituras, un espacio creado con los 7 departamentos de la región Llanos, donde podrán descubrir las obras de estos escritores que vienen contando la historia de nuestra región. Es así que los invitamos a disfrutar de estos espacios virtuales y acompañar a nuestros artistas. Bienvenidos a Llanerituras, un espacio para la literatura llanera. Hoy, desde Villavicencio, tenemos invitados de forma virtual a unos escritores del departamento de Arauca y el departamento de Guaviare. Antes, quiero agradecerles a todos para que sigan conectados todos los miércoles a las 7 de la noche. Y no olviden también conectarse por las redes sociales a nuestros programas de Macundales y La Grisapa. Hoy estamos con 2 escritores de Arauca y Guaviare. Estamos con la escritora Rosa Clemencia Loyo, de Arauca, y con el escritor Edwin Tobón de Guaviare. Maestra Rosa Clemencia Loyo, escritora de Arauca, ¿su merced nació en Arauca? Sí, buen día. Yo nací en Villavicencio, viví en Arauca toda mi infancia, mis primeros años laborales, y ahora estoy radicada en Yopal, Casanare. Ah, perfecto. Nació en Villavicencio. Entonces ha recorrido casi el llano, digámoslo de cierta forma. Sí, tengo un poquito de cada lado. Mi familia es por el lado paterno araucana y por el lado materno de origen casanareño, radicada en Tame. Ah, perfecto. Maestra, nosotros hemos visto que su merced fue docente en Arauca. ¿Cuánto tiempo? Correcto. Una vez terminados mis estudios, volví a Tame y estuve ejerciendo con mi docencia allí durante 17 años aproximadamente. 17 años entregada a la docencia. Sí. ¿Y cuándo decidió escribir? ¿O siempre lo ha hecho? Pues desde muy pequeña, la verdad. Fui ávida lectora. En la biblioteca que mi papá tenía fue el sitio donde me encontré con los libros, y de pequeña me devoré toda la obra, los libros que mi papá tenía, y desde pequeña quise empezar a escribir. Recuerdo que con una edad de 9 años tuve una idea pues como muy grande para mí, que era escribir un libro sobre Juan Lagarza. Imagínate, Juan Lagarza, que años después lo escribió don Plutarco Granados, el libro sobre Juan González, el legendario llanero tameño. Sí, el legendario llanero. ¿Su merced se define como una escritora de poesía? A ver, yo tengo cuento, tengo poesía, pero inédita, no la he publicado. Y también he incursionado en el terreno de la historia. Me ha llamado bastante la atención, precisamente porque pues Tame es un lugar con bastante historia. Maestra Rosa Clemencia, entonces 17 años en la docencia. En Arauca, y ahora sigo ejerciéndola aquí en Casanare. En Yopal. Sí. En Yopal. Ah, excelente. Vamos a darle paso al maestro Edwin Tobón de Guaviare, para que nos diga cómo llegó a Guaviare. Maestro Tobón, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que estos espacios maestro, nos permitan visibilizarnos desde las regiones. Perfecto. Maestro, ¿hace cuánto está en Guaviare? Bueno, en realidad, en todos los llanos llevo más de 40 años, ¿no? Yo llegué al departamento de Arauca
a raíz de mi matrimonio con una agraciada mujer llanera. Esa es la razón de que yo esté en el llano. Hace aproximadamente 24 años me encuentro radicado en el departamento del Guaviare. Yo ya me considero llanero de adopción y de corazón. Yo soy de Génova, Quindío, un pueblecito que queda clavado por allá en las cordilleras de este departamento. Pero ya llevo mucho tiempo vinculado al llano y pienso que de manera osmótica he adquirido ya muchas cosas del llano que se han convertido en parte de mi vida, ¿no? Sí, ya es llanero de adopción, como usted bien lo dijo ahorita. Y maestro, sí, llanero de adopción y de corazón. Yo he aprendido mucho. ¿Y usted inició su escritura en el llano? ¿Fue inspirado o usted ya venía con su escritura desde su pueblo natal? Bueno, yo soy de los que defienden la teoría de que el escritor nace. En realidad esta inquietud me surgió en mi pueblo natal. Recuerdo que en los colegios hacían algo que llamaban los viernes culturales, ¿no? Allí me inicié, al menos en esa inquietud por las letras. Pero en sí este ejercicio lo retomé directamente aquí en San José del Guaviare. Hubo en alguna ocasión la posibilidad de formarnos como gestores culturales con la Universidad del Rosario, por allá en el año 2000. Y a raíz de eso se conformó un grupo de personas que teníamos como las mismas aficiones literarias. Y se fue conformando el grupo. Entonces como que despertó ese escritor que te dejé allí en letargo durante mucho tiempo, ¿no? O sea que prácticamente mi oficio como escritor, porque lector siempre he sido, lo inicié aquí en el departamento del Guaviare. El departamento del Guaviare. Pasando con la escritora Rosa Clemencia Loyo en Arauca, veo y leo que su merced escribe, maestra, mucho sobre las costumbres llaneras, que quiere tener como valor eso también con la gente con la que usted ha tenido experiencias, digamos, como sus alumnos. Sí, definitivamente mi tema es el llano. Tanto desde la óptica de la historia o de la poesía o de la narración, mi tema es el llano porque pues soy una llanera y además una llanera enamorada de ese llano. Algo que he tratado de transmitir a mis alumnos, dos cosas: el amor por la lectura en primer lugar, que hoy en día pues en crisis, y pienso que a raíz de esta pandemia vamos a cambiar aún más nuestros hábitos, o por lo menos los jóvenes, ¿no? Sí. Y lo otro, difundir las costumbres llaneras. He tratado siempre entre mis alumnos de despertar este amor por las costumbres del llano, por conocer, por aprender sobre el llano. Entonces, bueno, eso ha hecho muy amena mi labor como docente. Perfecto. Pero ahorita que está en Yopal, ¿ha tenido inspiración para escribir? ¿Tienes una obra para que, no sé, nos indique dónde podamos conseguirla? No, en este momento tengo, como te digo, poesía, pero de tipo inédito. Estoy pendiente de una segunda edición de mi libro de cuentos. El libro de cuentos fue una idea que surgió a raíz de mi trabajo como docente. Yo veía que nuestros alumnos pues leían cuentos de castillos y de príncipes y de princesas, ¿no? Sí. Obras muy ajenas a su realidad, a su contexto. Entonces me propuse escribir unos libros de cuentos, un libro de cuentos llaneros para niños. Entonces, mi libro de cuentos habla del hato, y habla del caimán en el río, habla de de cómo vivían las familias hace bastantes años en el llano, cómo se fundaba un hato, etcétera, etcétera.
Sí. Esa fue la idea que yo tomé, para que ellos leyeran unas historias más cercanas a su realidad. O sea, la idea también es como seguir con esas costumbres, o sea, que no se le pierda a la juventud de dónde viene el llano, las costumbres, las terminologías. Me imagino que usa mucho eso en sus cuentos. Correcto, sí, señora. La manera de hablar del llanero, las palabras que utilizamos. Y aquí en Casanare, pues, se incentiva bastante eso en los colegios. Se crean programas. Nosotros en la institución donde laboro teníamos, hasta antes de la pandemia, un programa que se celebraba una vez al mes, era el Día de la Llaneridad. Eso se hace también en la mayoría del departamento. La mayoría de los departamentos, sí, eso sí es. Entonces, ese día se va con traje llanero, sí. Se hacen actividades que pueden ser de baile, que puede ser de música o de leyendas, o en fin, gastronomía, todo eso que tiene que ver con las costumbres llaneras. Aquí en Villavicencio, en el Meta, también tenemos el día para resaltar la llanería. Maestro Tobón, en Guaviare, ¿su merced se desempeña también como catedrático? ¿Fue que vi en sus páginas? Sí, eventualmente he sido catedrático en algunos centros universitarios, ¿no? Pero no ha sido en realidad ese digamos, mi quehacer permanente, ¿no? Ha sido esporádico, pero es una experiencia que disfruto muchísimo, además. Sí. ¿Sus obras han sido inspiradas en qué, maestro? ¿Todo en el llano? Básicamente, pues, tenemos un filón aquí en nuestro departamento, en nuestra región, bueno, y en todo el llano, que es la oralidad. Aquí hay muchas historias para contar, ¿no? Precisamente en nuestra presentación en la Feria Internacional del Libro, lo que causó curiosidad entre los asistentes a la feria era precisamente esa forma de visibilizar las regiones, ¿no? Algo que se está perdiendo. Nosotros logramos llegar hasta la Feria del Libro con algunos textos que generaron mucha expectativa precisamente por eso, ¿no? Porque era volver como a lo básico, a esa costumbre tan bonita de contar los pueblos. Además, nuestros pueblos que son tan ricos en mitos, en leyendas, que son pueblos multiculturales y multiétnicos, ¿no? Aquí tenemos, sí, pues lógicamente, una población colona asentada desde muchos años atrás, pero también tenemos comunidades indígenas, ¿no? De mucha raigambre, ¿no? El caso de los Nucamacu, por ejemplo, y de otras etnias, con su propia cosmogonía y su propia cosmovisión, y eso se convierte precisamente en una mina de relatos y de historias, ¿no? Es lo que hemos querido aprovechar. Es lo que tiene prácticamente plasmado en sus obras, también como la maestra Rosa Clemencia, mucho sobre las tradiciones vividas que se hacen después del día a día con los llaneros. Obviamente, pues su merced le toma el ingrediente étnico que, como bien lo dice, tiene un valor y tiene mucho más de qué contar. Bueno, yo precisamente soy el director del taller de escritores del Guaviare y al grupo pertenecen indígenas de algunas etnias, ¿no? Eso enriquece más nuestro proceso y nos ha permitido que ellos, a través de las publicaciones que hacemos periódicamente, también se den a conocer, puedan mostrar no solamente su trabajo como escritores, sino lo más importante, muchas cosas que tienen que ver con esas costumbres que poco a poco se van perdiendo. Claro, entiendo. Bueno, vamos con la maestra Rosa Clemencia. Me gustaría mucho que nos pudiera leer un poquito de un fragmento de lo que su merced ha escrito para que todos nosotros pues nos deleitemos con esto, pero lo más rico de Llanerituras es que tenemos a los propios escritores que nos pueden leer su fragmento. Le agradecería mucho, Rosa Clemencia, si tiene un fragmento ahí de lo que escribió que podamos leer y que podamos escuchar nosotros, por favor. Sí,
Con mucho gusto les voy a leer el inicio de uno de mis cuentos, de los libros, los cuentos para niños. Este cuento se llama Gavilán el perro tigrero. Se refiere a la costumbre en los hatos antiguos, muy antiguos, de tener perros entrenados para la caza del tigre, o lo que nosotros conocemos aquí como tigre, que es en verdad un jaguar. En la época, obviamente, en que abundaban en las sabanas, ¿no? Y que se volvían un peligro para los fundadores de hatos. Entonces, el cuento comienza así. Oí rugir un tigre en las sabanas, acecharlo en el monte, enfrentarlo y matarlo teniendo como única arma una lanza, no era una tarea fácil, ni podría ejecutarla un hombre de poco valor. Pero eso era justamente lo que tenían que hacer los llaneros de hace más de un siglo para defender sus ganados y hasta sus vidas. Por eso habían rodeado sus casas con cercas altas de palo a pique que los protegían de los tigres y de los indios bravos que deambulaban por las sabanas. Y también habían seleccionado los perros más fuertes y con mejor olfato para entrenarlos en la caza del tigre. Los llamaban perros tigreros y eran uno de los mejores aliados en la dura vida del llano bravío de aquellos tiempos. Así comienza esa historia de Gavilán, el perro tigrero. Vea, muy bonito. Pero ¿eso es lo que su merced tiene como inédito? No. No. Lo que tengo inédito es poesía. Ah, es poesía. ¿Y tiene un fragmento por ahí de alguna poesía? Sería de pronto inédito, imagínese que nos la tengamos nosotros acá. Bueno, tengo a la mano, si me permiten, una poesía, digamos que no es mi estilo exactamente, pero es la que tengo en el momento. Aquí a la mano es una que escribí imitando el estilo de García Lorca. Esto es un ejercicio curioso que hice. García Lorca es un poeta español que personalmente a mí pues me gusta mucho. Sí. Entonces escribí una poesía al estilo García Lorca, pero con tema llanero, y me voy a permitir leerse. Por favor. Dice: la luna vigía de plata riela sobre el agua oscura. Los morichales dormidos se acostaron sobre el suelo. Por un camino lejano viene trochando un recuerdo, en caballo, a pacitrote, con cayenas y con vientos. Por senderos escondidos entre mesetas y esteros se escuchan ya las pisadas, 4 tijeretas pasan sobre el campo desde el cerro. Ya se detiene el corcel, paradero de los sueños, caballeriza de plata, terciopelo de luceros. Llegó trayendo memorias con cayenas y con vientos de tus ojos de melao por la trocha del recuerdo. Ah, qué bonito. Pues le quedó muy bien, maestra. Muchísimas gracias por darnos esos fragmentos tan bonitos de lo que usted escribe. Realmente queda uno muy agradecido y muy sorprendido saber que en esta parte del país tenemos mucho talento, no solamente con los escritores, sino que a nivel de todos los artistas, de teatro, de artes plásticas, cantantes, danza, pero este espacio que es el de Llanerituras, que es para la literatura llanera, me agrada muchísimo tenerla con nosotros y que nos comparta este tipo de escritura con nosotros. De verdad que espero que los que estén viendo, los que están conectados, se acuerden aquí de la profe Rosa Clemencia y leamos, no sé, maestra, si nos podemos conseguir sus libros o sus poemas en algún lado para poderlos comprar. Pues mire, estoy en el proceso de modernizarme, ¿no? De hacer el blog, de publicar de manera electrónica, porque ese es un paso que indiscutiblemente tenemos que dar los escritores. Sí. Nosotros nos criamos con el papel, pero sí, nosotros, las nuevas generaciones se están levantando con la tecnología. Entonces, estoy en esa transición. Por ahora estoy solamente en eso y bueno, les avisaré, espero que sigamos en contacto. Yo sí les agradezco mucho la oportunidad, como ha dicho el maestro Edwin, de visibilizarnos, porque hay muchos escritores y mucho que escribir en el llano, pero la verdad en el escenario nacional pues prácticamente no existimos.
De modo que nos toca hacernos visibles por lo menos entre nosotros. Claro que sí, esta es la idea de que todos nos conozcamos, de que nos ayudemos y que pues en medio de esta pandemia, digamos que la virtualidad nos dio esta oportunidad. Maestro Edwin, me gustaría mucho que usted nos pudiera leer algún fragmento de una de sus obras. Muchísimas gracias, Juliana. Bueno, yo como comunicador social y periodista, pues me inclino más por la crónica, ¿no? Desde luego he incursionado también en el cuento y en la poesía. En alguna ocasión, a raíz de la inquietud que surgió de muchas personas que han pasado por estos pueblos y han dejado historias, quisimos adelantar una antología de crónicas. El título de la antología es Llegué para quedarme y hace mención precisamente a esas personas que en alguna ocasión dejaron un mensaje entre la comunidad y que por circunstancias de la vida están, digámoslo, sepultados en nuestro territorio. En ese libro, en esa antología de crónicas, tengo una que llama NN1, que puede ser muchos, y que hace referencia a un tema muy actual en nuestro país, ¿no? Como es el de los falsos positivos, la cantidad de personas desaparecidas. Precisamente ese fue el motivo que me inspiró este texto. Voy a leer sus primeros párrafos. Por favor. Era el 24 de diciembre de un año que no quiero recordar, dijo Eliodoro Cadena, sepulturero del Camposanto municipal. El ruido del motor de la volqueta se acentuó, indicando el esfuerzo del troque para levantar el volco y evacuar la carga compuesta por cadáveres recogidos en la trocha ganadera. 24 era el número y coincidía con la... Los despojos mortales fueron descargando las afueras del cementerio. Los fuegos artificiales de la noche navideña iluminaban con lamparazos los rostros descoloridos de los sacrificados que a chocar contra el suelo sonaban como colchones empapados, recuperados de una inundación. La ocasión no permitió al curtido enterrador disponer de ayuda y mucho menos de compañía, pues el conductor arrancó sin esperar siquiera que el hidráulico del cajón de carga regresara a su sitio. Quería llegar a casa para refugiarse en el calor de su hogar y tender un manto de tranquilidad sobre los involuntarios escalofríos que no pararon desde cuando empezó a tempranas horas el recorrido por diferentes sitios para levantar las víctimas de la escada fatal. Mientras se retiraba, el conductor pensaba que muy seguramente en 24 ignotos lugares extrañarían a quienes recibieron como aguinaldo una muerte cruenta y que ahora tenían el deshumanizante rótulo de NN y que estaban condenados a perderse en el laberinto de la indolencia. Vea, pues tiene mucho de esa historia que nos ha dolido a todos los colombianos, ¿no? Pero que es, pues que es necesaria a veces como recordar para no repetir. Maestro, pero usted tiene un libro ahí suyo, ¿cierto? Que es el que su merced ha dicho que se llama Llegué para quedarme. No, es la antología. Aquí en nuestro departamento sucede algo curioso. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Entonces es muy difícil hacer una publicación a título personal. Por lo general recurrimos a ediciones compartidas, ¿no? Con esto pues tratamos también de abrir espacio a escritores nuevos, a jóvenes que están incursionando precisamente en este difícil camino a la literatura y también a personas que por circunstancias socioeconómicas no tendrían la posibilidad de llegar a ningún medio de comunicación, ¿no? Sí, entonces, claro, la mayoría de mis obras están consignadas en esos textos compartidos. Perfecto, sí, nos hemos dado cuenta de eso, que son muy solidarios y para sacar un buen elemento se unen en son de que podamos leer todos lo que ustedes escriben. Maestra Rosa Clemencia, para terminar, me gustaría mucho
que nos pudiera dar, sobre todo, decirle a los jóvenes el por qué es importante leer, por qué es importante escribir, qué nos ayuda. Sería bueno recibir palabras de personas como ustedes. Bueno, por supuesto. La lectura, obviamente, además de enseñarnos de otros mundos, de otras culturas, de otras maneras de pensar, abrir un libro es abrir un mundo. Nos amplía también nuestro horizonte intelectual, nos hace más empáticos, nos hace más solidarios, porque conocemos muchos personajes y situaciones que no conoceríamos desde la sala de nuestra casa. Entonces, es importante leer porque es que eso es abrirnos al mundo. Es importante escribir porque es comunicarnos, es expresarnos, es crear. Entonces, bueno, yo sí invito a los jóvenes, y los adultos también. He conocido personas que han empezado a escribir ya mayores, pero quizá la madurez hace que tenga muchas más cosas interesantes que contarnos. Entonces sí, los invito a todos a que seamos lectores primero. Pienso que todo escritor empieza por ser lector, por ser buen lector. Y para contribuir desde nuestra letra, desde nuestros escritos con un mundo mejor, que en últimas es el propósito de todas las personas. Gracias, Rosa Clemencia Loyo, de Arauca. Y obviamente, maestro Tobón, invítenos a todos a leer, a escribir. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto lo define de manera muy sabia el gran maestro José Luis Borges. Él dice inicialmente que él no se enorgullece de lo que ha escrito, sino de lo que ha leído. Entonces la idea es precisamente a que retomemos esa costumbre de la lectura. La verdad, la lectura, como decía la maestra Clemencia, nos abre todo un horizonte. Y la lectura juiciosa, pues puede llegar precisamente a la elaboración de textos propios, que sería como la intención final de los buenos lectores. En circunstancias como las de nuestras regiones, que tenemos un gran número de población juvenil expuesta a muchísimos inconvenientes, ¿no? Hay situaciones que desafortunadamente han generado un estado de, digámoslo, de fragilidad en los jóvenes, ¿no? Incitaciones al vicio, a la violencia y precisamente al dinero fácil, que es una característica de estas regiones donde la economía basada en la ilegalidad, en nuestro caso no podemos negar, como es el de la coca, por ejemplo, hace que los jóvenes a veces como que pierdan ese norte, como que pierdan ese rumbo. Entonces yo quiero invitar a los jóvenes especialmente, desde luego a las personas mayores también, porque nosotros también necesitamos para llenarlos de cosas que enriquezcan no solamente nuestra vida, nuestras experiencias, sino que nos permitan inclusive tener cambios de comportamiento. Dicen que el que lee un libro nunca volverá a ser el mismo. Entonces de eso se trata, que fomentemos la lectura, que fomentemos la escritura y que no perdamos la senda que nos han trazado escritores de la talla de García Márquez, por ejemplo, pero también como la profesora Clemencia. Estamos tratando de hacer patria desde estos rincones, de hacer cultura, de fomentar en los jóvenes ese sentimiento, ese deseo de exploración a través de las letras y de los buenos libros, que los hay en cantidades. Y también a espacios como este, Llanerituras, ¿no? Sí. No, muchas gracias a los dos. De verdad, qué buenos representantes de Arauca y Guaviare tuvimos hoy aquí en Llanerituras, el espacio para la literatura llanera. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. No nos cabe más que despedirnos de estos dos grandes escritores que nos incitan y que nos ayudan y que nos dan las fuerzas para que cojamos un libro, todos. Yo realmente soy lectora, pero no desde joven, ya grandecita, y nunca es tarde
y eso está muy bien. Muchas gracias a los dos, muchas gracias al maestro Edwin Tobón y a la maestra Rosa Clemencia Hoyos. Recuerden, todos los miércoles a las 7 de la noche, Llanerituras, un espacio para la literatura llanera. Y no se olviden conectarse a las redes sociales del Instituto Departamental de Cultura del Meta, donde está Macundales, un espacio para los artistas, y Grisapa, un espacio para los cantantes. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Bueno, gracias a la lectura por espacio. Pues llegué de Venezuela con una maleta cargada de sueños y William ha sido un ángel para nosotros en todos los sentidos. Una persona dedicada, músico profesional, ante todo un gran ser humano, dedicado y destacado en cuanto a lo que es la parte personal y musical. Montarnos en una moto 15 horas e irnos a un festival a concursar en Manica Sanare, y no lo hace cualquier persona con una discapacidad como la que tiene William Clavijo. Fuimos, hicimos nuestra grabación y lo logramos. Entonces han sido muchas cosas las que hemos vivido con William y eso me llena de satisfacción y me llena de mucha gratitud hacia él por esa amistad profunda y por esa amistad sincera que nos ha brindado como persona y como profesional. Él tiene sus propios trabajos, sus propios emprendimientos y eso es lo que más me gusta de él, ¿no? Que pues yo desde pequeñita yo nunca lo miré como, no sé, una persona como discapacitada o algo así, sino que es normal, como si fuera cualquier otra persona. Sí, pues eso es lo más chévere de él, lo que me gusta de él. Pues quiero contar que realmente yo nací prácticamente con esta discapacidad. He tenido muchas etapas en mi vida, como cualquier muchacho de la niñez, la adolescencia, en cuales algunas etapas han sido duras y marcadas para mí, pero que en estas alturas de la vida me han servido para fortalecerme como persona e impulsador de lo que yo estoy haciendo. Yo tengo un estudio de grabación acá en Cumaral Meta, que se llama Audio Guafa. Se pueden comunicar al 310-273-5748. Las personas que quieran hacer partícipe del estudio de grabación, con mucho gusto los atenderemos acá.